Buenas, querría recomendar este libro, ¿vale? Se lo acerco. Este es el mejor libro de historia que he leído yo sobre un país. Y he leído muchos, ¿eh? En este caso sobre Israel. Pero insisto, ojalá hubiera el mismo libro, aquello historia de Francia, historia de Inglaterra, historia de Estados Unidos, de España, lo que sea, Cataluña, porque es el mejor libro de historia que he leído yo, en serio, ¿eh? No sobre Israel, que evidentemente no he leído ninguno más, sino incluso sobre un país. Quiero quitarme el sombrero y felicitar al autor, que es este señor de aquí, que por cierto ni siquiera es historiador profesional, él es guía turístico profesional. Eso sí, confiesa que le mueve su interés por la historia, tiene un background académico importante. Ya de paso también, si me permite, felicitar desde aquí a su mujer, Emma, y a sus hijas, Maya y Meiraz. Mi hebreo es nulo, por la paciencia mostrada. Pero como decía, este libro es fantástico, ojalá hubiera el mismo libro con los diferentes países. Y otra cosa, el gobierno israelí tendría que hacer dos cosas. Una, traducirlo a otros idiomas, al castellano, al francés, al alemán, al ruso, etcétera, etcétera, al ucraniano, no vamos a dejarnos Ucrania en estos momentos, y luego casi regalarlo a todos los turistas que llegan a Israel. Un ejemplar. Lo veo difícil, porque además entiendo que son 600 páginas, casi 566, pero es una manera de entender la historia de Israel. Además, bueno, incluso con mapas. Fíjense. Vale, ¿por qué digo esto? Bueno, básicamente por dos cosas. Evidentemente el autor es judío, quiero decir que él, y es también evidente que hay el conflicto con los países árabes, etc. Pero él no soslaya nada. Pero es importante por dos cosas. Una, porque es una cronología. Por ejemplo, página el nacimiento del Islam, casualmente. Fíjense, los subrayados son míos, como se pueden imaginar, pero es una cronología exhaustiva, rigurosa, accurate, que dicen los ingleses. Fantástico, Y luego las fuentes, siempre cita las fuentes. Es una cronología, lo que decía, de hechos, no de opiniones, de hechos. Incluso en temas obviamente complicados, peliagudos, él siempre cita las fuentes. A veces, claro, estamos hablando incluso de 3000 años antes, ¿no? En este caso la Biblia, pero si no también el periódico tal, el discurso tal, etcétera, etcétera. Por eso está muy bien. Y la verdad es que les voy a seleccionar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Déjenme un momento, si lo encuentro, que es lo que pasa, que entonces no la encuentran. Bueno, otra cosa, claro, es que la historia de Israel es complicada, Por ejemplo, han tenido, recuerdo, estuve hace poco, los que tienen la inmensa paciencia de seguirme lo saben, Jerusalén ha sido ocupada 14 veces. Además, por ahí ha sido tierra de paso, más que de paso de conquista, ¿no? Los asirios, creo, los babilonios, luego Egipto, los árabes, Napoleón, en fin, el Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Y claro, no es fácil describir esta historia. Además han tenido, claro, varios éxodos, ya el exilio en Babilonia, luego en Egipto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra cosa también, alguna cosa que les va a interesar a los seguidores de este canal. El autor cita los posibles orígenes sefardíes de Cristóbal Colón. Cita fuentes incluso. Lo vamos a dejar aquí a ver si nos da una entrevista y nos le explica, pero no deja de ser curioso. Es cierto que la figura de Colón tiene una aureola misteriosa, a ver si va a ser por eso, por ejemplo. Y luego, hombre, evidentemente los reyes católicos ya saben que expulsaron a los judíos en 1492, pero atención, no fueron los únicos, El pueblo judío, por ejemplo, fue expulsado por Austria en 1421, en Crimea dos veces, en Inglaterra 3 veces, 1290 y 1442. En Francia 4 veces, sin exculpar, por supuesto, los reyes católicos, Alemania, Hungría, Lituania, Nápoles, los estados papales, etcétera, etcétera. O sea que de esto. Y luego también, a ver si lo encuentro un momento. Bueno, también las masacres en Cataluña en 1392, esto es un hecho sabido. Y luego otras cosas, ¿no? Las inmigraciones a Israel empiezan en el siglo
19, la Aliyah, creo que lo pronuncio bien, entre otras razones porque, por ejemplo, en Rusia, creo que fue la primera importante, hombre, ahí eran bastante antisemitas también, y los pogroms, en algunos casos incluso, hombre, ¿no? hasta cierto punto impulsados por el zar, que sí ahorraba problemas internos. Y luego, evidentemente, ¿no? La gran inmigración cuando empieza el nazismo en Alemania y sobre todo después del Holocausto. Para que vean alguna cosa, también Tel Aviv, ¿saben qué era Tel Aviv? Ahora es la capital económica de Israel, y yo diría que también la capital tecnológica. Bueno, Tel Aviv es esto. ¿Ven estos señores aquí en la playa? Pues efectivamente, vivían en Jaffa, está un poco más allá, una ciudad histórica, había problemas de antisemitismo, dicen, nos vamos ahí a la arena, se repartieron un poco el terreno y ahora Tel Aviv, como les decía, es la capital mundial de la tecnología. En fin, no me los tomo más, pero está a la venta en Amazon, en Kindle y en papel, pero insisto, este es el mejor libro que he leído yo de historia de un país, en este caso de Israel, pero